Seguimos avanzando sobre el segundo tema del máster de Unity. Y lo que haremos es profundizar en el componente Rigid Body. Y para ello, en primer lugar, veremos cada una de sus propiedades en detalle y luego ya cuáles son los métodos más útiles cuando trabajamos con GameObjects que tienen un Rigid Body. Y en último lugar, realizaremos un pequeño ejercicio para ampliar las funcionalidades del personaje del mini shooter. En concreto, lo que haremos es añadirle la capacidad tanto de saltar como de correr. Y bien, empecemos con las propiedades. En primer lugar tendríamos la propiedad mass, que define la masa del objeto y afecta a cómo interactúa con otras fuerzas y masas. Esto, al igual que en el mundo real, implica que una masa mayor necesitará más fuerza para moverse. Si por ejemplo tenemos un juego de rompecabezas basado en físicas y tenemos una balanza que equilibra entre, por ejemplo, dos cubos con una masa distinta, el lado de esa balanza que tenga el cubo con mayor masa hará que se incline hacia ese lado. O incluso, si por ejemplo tenemos dos cubos con masas distintas y los vamos a lanzar a una misma fuerza, ese cubo que tiene menos masa se ha lanzado a una distancia mayor. Toda esta propiedad nos puede facilitar mucho el diseño en juegos de plataformas donde podemos encontrar este tipo de situaciones. De hecho, en la segunda parte de esta unidad desarrollaremos un juego de plataformas y veremos estos casos de uso. Luego tendríamos el drag, que es el arrastre, la resistencia. Y en este caso, a una mayor resistencia, mayor desaceleración. Aquí si, por ejemplo, aplicamos una fuerza sobre dos cubos que tienen la misma masa, en principio llegarían a una misma distancia. No obstante, si uno tiene mayor drag que el otro, cuando apliquemos esa misma fuerza a los dos cubos, el que tiene mayor drag desacelerará más rápido y parará antes. A continuación tenemos el angular drag, que representa la resistencia, pero frente al giro. Si, por ejemplo, tuviéramos las aspas de un molino y le aplicamos una fuerza, esa fuerza hará que poco a poco, dependiendo de la fuerza que le apliquemos, esa aspa tardará más o menos en detenerse. Pues además, si le aplicáramos esa misma fuerza dos veces, si tuviera un mayor angular drag, lo que haría es dejar de rotar antes. A continuación tendríamos el Use Gravity, el cual, si está activado, hace que el objeto sea afectado por la gravedad. Luego tendríamos el IsKinematic, del cual ya hemos hablado en detalle, y como sabéis, pues lo que implicaba es que ese objeto que tenga el IsKinematic Through no responderá a las fuerzas de la física. Luego tendríamos Interpolation, el cual nos sirve para mejorar la suavidad del movimiento entre los distintos frames. Esta interpolación se establece a través de un tipo enumerado, llamado Rigid Body Interpolation. Y los posibles valores serían Known, para no aplicar esa interpolación, Interpolate, que lo que hace es aplicar la interpolación, y Extrapolate, en el cual el motor de físicas intenta predecir la posición y la rotación del Rigid Body en el futuro. Y para ello se basa en la velocidad actual. Entonces esta opción puede hacer que los movimientos parezcan más fluidos, pero también puede resultar en errores de predicción, especialmente pues cuando tenemos cambios bruscos o en la velocidad o en la dirección. La diferencia respecto al Interpolate es que la posición y la rotación del Rigid Body se interpolan desde la posición del último frame hasta el frame actual. Y a continuación tendríamos el Collision Detection Mode, que determina cómo se van a detectar las colisiones en ese Rigid Body. Entonces, en este caso tenemos un tipo enumerado llamado Collision Detection Mode, con la C en mayúscula, pudiendo elegir entre Discrete, Continuous, Continuous Dynamic o Continuous Speculative. El discreto es el predeterminado y es el menos costoso en términos de rendimiento. Este modo hace que las colisiones se detecten solo en los puntos de actualización de la física. Entonces es el adecuado para objetos que se mueven a velocidades moderadas o que no requieren una detección de colisión muy precisa. Este sería el modo que utilizaríamos en la mayoría de situaciones en un juego típico. Luego tendríamos el modo continuo, que lo que ofrece es una detección de colisión más precisa. Entonces en este caso Unity debe hacer pruebas adicionales y es más costoso. Entonces sería útil para objetos que se mueven rápidamente y donde omitir una colisión no sería correcto. Este modo además ayuda a un problema típico llamado el tunneling, donde un objeto se mueve tan rápido que atraviesa a otro objeto sin detectar la colisión.
Luego además tendríamos el modo continuo y dinámico, que es una versión más avanzada del modo continuo y se utiliza de nuevo para objetos que se mueven muy rápido y necesitan esa detección de colisiones lo más precisa posible. Entonces es un modo más costoso que el anterior, pero que nos ofrece ese extra en la precisión. Y finalmente tenemos el modo continuo especulativo, que se trata de una variante del modo continuo, pero que utiliza un enfoque distinto para calcular las colisiones. Esto lo que hace es basarse en una especulación sobre la posición futura del objeto. Especula sobre qué posición podrá tener en un futuro para realizar ese cálculo. Entonces, al final, esta detección de colisiones dependerá del tipo de juego y de las interacciones físicas que queramos simular. Para objetos que se mueven muy lento, simplemente nos quedaremos con el discrete y ya está. Y luego ya si tenemos objetos que se mueven muy rápido, pues ya deberíamos utilizar alguno de los otros modos. De hecho, si por ejemplo vamos a Unity y seleccionamos el personaje, aquí en el Rigid Body podéis ver el desplegable del Interpolate y del Collision Detection. Además también tendríamos los Constraints que permiten congelar lo que es la posición en cualquiera de los ejes del vector 3 o congelar de nuevo la rotación en cualquiera de los 3 ejes. Y luego aparte tendríamos todo el tema de capas, pero eso lo veremos en profundidad más adelante, cuando dediquemos vídeos en exclusiva a el uso de las capas, el uso de layers. Y bien, pero todavía tendríamos más propiedades. Para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos el centro de la masa, que es un punto en el espacio local del objeto donde Unity considera que es el centro de la masa. Entonces, dependiendo de ese punto, afectará a cómo el objeto gira y reacciona a las fuerzas. Por ejemplo, si tuviéramos un juego de simulación de vehículos, este ajuste nos permitiría configurar cómo afecta el giro y cómo se conduce un determinado tipo de vehículo. Entonces nos permitiría simular con precisión estos cambios en la dinámica del vehículo. Luego tendríamos el Inertia Tensor, el cual sirve para definir la resistencia a los cambios en la rotación de un rigid body y se utiliza para simular la distribución de la masa del objeto. Por ejemplo, si tuviéramos un juego de construcciones donde los jugadores pueden crear estructuras, el uso de Inertia Tensor podría servirnos para simular una grúa con un brazo que sea largo y pesado. Entonces, al ajustar este Inertia Tensor, permitiremos simular cómo la distribución del peso del brazo afecta a la forma en la que la grúa gira y se mueve. Entonces, esto haría que los movimientos fueran más lentos y requirieran más fuerza para acelerar o desacelerar. Y luego tendríamos los Constraints, que son las restricciones tanto en la posición como en la rotación de las cuales hemos hablado antes. Entonces nos permiten restringir tanto el movimiento como la rotación del objeto en ciertos ejes. Un ejemplo típico es el que ya estamos utilizando con el personaje. Aquí, como podéis ver, tenemos congelada la rotación en el eje X y en el eje Z. Es por ello que en este caso el personaje únicamente puede rotar a la izquierda y a la derecha. Y a continuación tendríamos Velocity, que se trata de un vector 3 que representa la velocidad lineal de un rigid body. De hecho, es la propiedad que estamos utilizando ahora para mover al personaje. Esta velocidad incluye tanto la magnitud como la dirección de movimiento. Luego tendríamos el Angular Velocity, que representa la velocidad de rotación del objeto en radianes por segundo. Esta propiedad pues, es importante para controlar cómo gira un objeto. Y en último lugar tendríamos el Max de Penetration Velocity, que es la velocidad máxima a la que un rigid body puede ser movido fuera de la colisión profunda con otro objeto. Esto es útil sobre todo en situaciones donde hay mucha interacción física entre dos objetos y queremos evitar que esos objetos de algún modo se atrapen entre sí. Esto, un caso típico, sería en un juego de combate cuerpo a cuerpo donde tenemos personajes que puedan empujarse o colisionar entre ellos. Entonces el ajuste de esta propiedad nos puede ayudar a controlar qué tan rápido un personaje es empujado fuera del otro cuando están profundamente interpolados, que podría ser, pues en este caso, una lucha cuerpo a cuerpo. Esta propiedad nos ayudaría a poder evitar que los personajes se queden atrapados entre sí y asegurar que esas colisiones se resuelvan de forma realista. Y bien, sé que es mucha información y hay muchas propiedades, pero no os preocupéis porque a lo largo del máster iremos viendo ejemplos de cada una de ellas para que podáis entender bien su funcionamiento y cómo configurarlas correctamente. Bien, y pasemos ahora a los métodos que nos ofrece el Rigid Body. En primer lugar tendríamos el Add Force, el cual ya hemos utilizado, es el más típico y se utiliza para aplicar una fuerza a un objeto. Y algo importante es que se puede especificar tanto la dirección como el tipo de fuerza.
Luego hablaremos de ello. A continuación tendríamos el ADD Torque, que aplica una fuerza de rotación al objeto. Entonces esto es útil para hacer que ese objeto gire. También tendríamos el ADD Relative Force, que aplica una fuerza en la dirección relativa al objeto, teniendo en cuenta, en este caso, su rotación actual. También tendríamos ADD Explosion Force, que aplica una fuerza que simula una explosión, afectando tanto a un objeto como a los posibles objetos cercanos. Luego tendríamos el Get Point Velocity, que nos devuelve la velocidad de un punto específico del objeto. Esto nos puede ser útil para calcular efectos en puntos de impacto. Luego también tendríamos el Move Position y Move Rotation, que son métodos que nos permiten mover y rotar el Rigid Body de manera precisa y controlada. Entonces podrían ser útiles en cinemáticas o en movimientos que programemos previamente. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a través de estos métodos podemos tener problemas a la hora de detectar colisiones. Luego tendríamos el Sleep, que hace que el Rigid Body deje de recibir actualizaciones del motor de físicas. Este método es útil para mejorar el rendimiento del juego cuando no necesitamos simular las físicas de un objeto en particular constantemente. Y asociado al Sleep tendríamos el Wake Up, que reactiva ese Rigid Body que estaba en estado de Sleep. Y luego aquí, aunque no es un método como tal, tenemos el Force Mode, que es un tipo enumerado que se utiliza con los métodos que aplican fuerzas sobre un Rigid Body, como pueden ser pues todos estos métodos que añaden fuerza, torque, fuerza relativa o fuerza explosiva. Entonces a cada uno de estos métodos, además de la fuerza, le podríamos indicar el tipo de fuerza. Esto lo haríamos a través del tipo enumerado Force Mode, punto, y uno de estos 4 posibles valores: Force, Acceleration, Impulse o Velocity Change. El Force lo que hace es aplicar una fuerza continua teniendo en cuenta la masa del objeto. Entonces siempre que queramos simular un efecto que sea natural y prolongado, como por ejemplo empujar constantemente un objeto, pues sería el modo que deberíamos utilizar. A continuación tendríamos el Acceleration, que es similar al Force pero ignora la masa del objeto. Entonces esta fuerza se aplica como una aceleración constante, lo que significa que todos los objetos se moverán igual de rápido sin importar su masa. A continuación tendríamos el Impulse, que en este caso aplica una fuerza instantánea y que también tiene en cuenta la masa del objeto. Es una especie de golpe rápido y fuerte. Es la típica fuerza que se suele utilizar para efectos instantáneos. Y en último lugar tendríamos el Velocity Change, el cual aplica un cambio instantáneo en la velocidad ignorando la masa del objeto. Entonces realmente lo que hace es modificar directamente la velocidad de ese objeto. Esto es útil pues cuando queremos cambiar instantáneamente una velocidad de un objeto sin tener en cuenta su masa, como por ejemplo aplicar un cambio brusco en la dirección. Y bien, en la siguiente diapositiva todavía tendríamos más métodos. El primero de ellos, Add Force, Add Position, que permite aplicar una fuerza en un punto específico del Rigid Body. Entonces esto puede causar pues tanto el movimiento de ese Rigid Body como su rotación, dependiendo del lugar exacto donde se aplique esa fuerza en relación con el centro de su masa. También tendríamos ADD Relative Torque, que agrega ese torque, esa fuerza de giro, basado en el sistema de coordenadas del objeto, no en el sistema de coordenadas globales. Y a ambos métodos, de nuevo, les podríamos añadir ese Force Mode. Tendríamos también el Set Density, que permite ajustar la densidad de un objeto. Esto lo que hace es recalcular la masa del Rigid Body basándose en el volumen y la densidad que le hayamos especificado. También tendríamos Closest Point of Bounds. Esto lo que hace es encontrar el punto más cercano en los límites del collider del Rigid Body a una posición dada. Esto en ciertas ocasiones puede ser útil para cálculos de distancia y detecciones de colisiones. Y finalmente tendríamos Sweep Test y Sweep Test All, el cual sirve para realizar una prueba de barrido desde la posición actual del Rigid Body en una dirección determinada. Y esto nos puede ser útil para anticipar colisiones en ciertos movimientos. Y con esto terminamos con la parte de atributos y métodos que nos ofrece el Rigid Body. Y para terminar, vamos a ampliar la funcionalidad del mini shooter para que ahora el personaje sea capaz tanto de saltar como de correr. Y para conseguir esto, vamos a añadir una serie de atributos adicionales. En primer lugar tendríamos un float, fuerza, salto, y luego tendríamos la velocidad de movimiento, que es la velocidad que tendrá el personaje. Pero además, como esa velocidad puede ser distinta dependiendo de si está caminando o corriendo, tenemos dos float adicionales. Un float velocidad caminar, que es 5, y un float velocidad correr, que es 15.
Y finalmente un booleano para saber si el personaje está corriendo o no. Luego más adelante también incluso lo ampliaremos para que únicamente pueda correr una determinada cantidad de tiempo. Pero bueno, de momento el personaje es capaz de correr de forma ilimitada. Entonces a partir de ahí vamos a crear dos métodos, uno para controlar el salto y otro para controlar el movimiento. Controlar salto simplemente lo que hace es comprobar si hemos pulsado la tecla espacio. Si la hemos pulsado, accedemos al componente RigidBody del GameObject actual. Este código pues debe estar incluido en el script que tiene asociado el personaje principal. Entonces a través de su RigidBody invocamos el método addForce, aplicándole fuerza salto multiplicado por vector3up. Esto lo que hará es hacer que el personaje salte hacia arriba. Y además de force mode le vamos a poner impulso, que sería un modo adecuado para simular esta especie de salto. Y luego abajo tendríamos un void control movimiento, el cual establece el valor del booleano a input get key left shift. Es decir, si mantenemos pulsada la tecla shift izquierda, está corriendo estará through. Entonces a partir de ahí, velocidad de movimiento lo establecemos al valor que tenga el booleano. Si es true, la velocidad de movimiento será velocidad caminar. Y si es false, velocidad correr. Y realmente está al revés. Ahora sí, velocidad de movimiento será igual a está corriendo. Si es true, en velocidad de movimiento se establece velocidad correr. Si es false, en velocidad de movimiento se establece velocidad caminar. Y con ello tendríamos añadida esta funcionalidad adicional. Siempre que pulsemos en espacio, saltará. Y si lo estamos moviendo y al mismo tiempo mantenemos pulsada la tecla shift izquierda, irá más rápido. Ahora irá a velocidad 5 normalmente y a velocidad 15 cuando mantengamos shift pulsado. Entonces ya para terminar vamos a ver cómo ha quedado el código en la clase controlador movimiento shooter, ya que he realizado una serie de refactorizaciones porque el update estaba creciendo mucho. Entonces tendríamos en primer lugar el start, que me sirve para obtener la velocidad de movimiento, la sensibilidad del ratón, el límite de rotación y el RigidBody. Aquí realmente estas variables no son ni siquiera necesarias, pero bueno, como tampoco es una prioridad el rendimiento y para no tener que escribir cada vez todo esto, pues he decidido incluirlas. Entonces luego tendríamos ya el fixedUpdate, que se encargaba de mover al personaje y lo movía en base a velocidad de movimiento. Entonces a partir de ahí, ahora el update únicamente tiene estos cuatro métodos. Primero tendríamos el control de movimiento, que es el que se encarga de establecer la velocidad de movimiento a o velocidad personaje sprint o velocidad personaje. Estos valores los tengo todos en la clase miniShooter. Esto me sirve para establecer la velocidad al correr y esto para la velocidad al caminar. Entonces, una vez establecido esa velocidad de movimiento, siempre y cuando esté el shift izquierdo pulsado, el fixedUpdate tendrá en cuenta esa velocidad. Luego en el update tendría el control rotación, que es la parte que se encargaba de rotar la cámara y el personaje. Lo he incluido todo en un método. Luego tendría el control salto, que es el método que hemos visto en la diapositiva, que se encarga de comprobar si pulsamos la tecla espacio y si la pulsamos, pues aplica esa fuerza para que el personaje salte. Y finalmente tendríamos control disparo. Y esta parte pues se encargaba de comprobar si habíamos hecho clic izquierdo y a partir de ahí hacer el raycast para ver si impactaba con algún enemigo. En último lugar ya tendríamos el onTriggerInter, que me servía pues para recolectar las monedas y para finalizar la partida. Y vamos a comprobar que todo esto funciona. Para ello habilitaremos de nuevo los enemigos, le daremos al play. Y ahora, como podéis comprobar, va despacio y si pulso shift izquierdo y me muevo, va mucho más rápido. Ahora estoy corriendo y ahora caminando. Puedo impactarle a cada uno de los enemigos y aparte si pulso espacio, fijaros que salta. Podría incluso ponerme aquí encima, subir a la otra plataforma y aquí un detalle importante es que si yo vuelvo a pulsar espacio, vuelve a saltar. Esto es porque no tengo en cuenta que ya está saltando para aplicar esa fuerza. Esto se podría programar para que únicamente pudiera saltar una vez o incluso un doble salto o cualquier otra combinación. Y algo que podría hacer para evitar que los enemigos caigan es ajustar la propiedad que hemos visto antes. Seleccionaríamos a todos los enemigos y a través de el RigidBody bloquearíamos la rotación tanto en X como en Z en cada uno de los enemigos. Entonces ahora siempre esos enemigos irán de pie. Fijaros que aunque ha golpeado en el cubo azul, no ha caído.
Aquí incluso podría esta plataforma en color amarillo hacerla un poco más grande. Por ejemplo, la escala 10 en X a 10 y en Z a 10. Me podría también poner el material en color negro. E incluso duplicar la plataforma, control C y control V, poner plataforma 2 y subirla un poco. La podría poner un poco más a la derecha. Y para que la plataforma 1 no me bloquee, pues voy a ponerla un poco más pequeña, por ejemplo así. Entonces, a la hora de ejecutarlo, podría subir encima de cada una de estas plataformas, ya que esas plataformas tienen el isTrigger a false. Entonces actúan como una barrera física y no caigo hacia abajo. Respecto al enemigo, también actúan como una barrera física porque ahora los enemigos tienen un rigid body y no puede pasar. Aquí incluso, como podéis comprobar, algunos han llegado a subir por las interacciones físicas que se han producido. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.